Según Axios y varias fuentes más, al parecer hay de nuevo un acuerdo en marcha en el Golfo Pérsico. Han establecido un alto el fuego de 60 días, durante el cual se va a negociar todo. Y supuestamente, según los términos, ya hablaremos de eso en un momento, se abren todas las puertas. Se levantan los dos bloqueos enfrentados. El petróleo del Golfo Pérsico puede empezar a salir otra vez. Y no sé, parece que va a llegar la paz en nuestro tiempo. O al menos, es lo que mucha gente está diciendo. Veremos cuánta verdad hay realmente en eso, y cuáles serían algunas de las consecuencias si las cosas no salen exactamente así. También vamos a analizar qué tan cerca estamos de una posible guerra en Rusia y en Europa. Eso es una preocupación aún mayor que lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Pero hoy vamos a hablar de todo eso. Y sinceramente, no hay nadie mejor para hacerlo que John Mearsheimer, teórico de las relaciones internacionales, experto y profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, y gran amigo de nuestro programa. John, bienvenido de nuevo, como siempre. Gracias, Daniel. Gracias por tus amables palabras. Bueno, mira, vamos a parar un momento y empezar por el primer tema, porque ya he perdido la cuenta. Será la quinta o la sexta vez que Trump dice que hay un acuerdo listo, que está prácticamente cerrado, y luego nunca llega a concretarse. Y ahora, otra vez esta mañana, cuando estaba en mi programa anterior, sale un anuncio de Axios. Y qué sorpresa, ¿verdad? Diciendo que el S&P 500 sube a su nivel más alto de la historia por informes de que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo pendiente de la aprobación del presidente Trump. Al parecer, él es el que tiene la última palabra en todo esto. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que este acuerdo sí va a mantenerse cuando los anteriores no lo hicieron? ¿Quién lo sabe con certeza, Danny? Es casi imposible predecirlo con el presidente Trump. Pero haría un par de observaciones. La primera es que el acuerdo solo llegará al final de la segunda fase. Y de lo que estamos hablando ahora es de la primera, que al parecer dura 60 días. Y en esta fase inicial ocurren varias cosas. La primera es que se declara un alto el fuego, se deja de disparar, y eso incluye también al Líbano. Así que es muy importante entender, y este es un punto en el que insisten los iraníes, que el alto el fuego tiene que incluir al Líbano. Así que primero, conseguimos un alto el fuego, y segundo, abrimos los estrechos. Y eso significa que ambos bloqueos, el bloqueo iraní del estrecho y el bloqueo estadounidense del estrecho, llegan a su fin. Luego creo que hay otras dos dimensiones, por lo que puedo ver. Una es que deben levantarse las sanciones sobre la venta de petróleo iraní, para que Irán pueda aprovechar la apertura del estrecho y vender su petróleo en el mercado mundial. Así que habrá un levantamiento limitado de las sanciones a Irán. Y el cuarto elemento es que los iraníes insisten en recibir lo que parece ser el equivalente a 24.000 millones de dólares de los activos congelados que posee Occidente. Esos son activos iraníes congelados, y quieren 24.000 millones de dólares de esos fondos ahora, en esta primera fase. Así que, si se logra un alto el fuego, se abre el estrecho, se alivian parcialmente las sanciones, sobre todo las que afectan al petróleo y al gas que pasan por el estrecho desde Irán, y se liberan esos 24.000 millones de dólares en activos congelados. Si todo eso ocurre, entonces se pasa a la segunda fase. Y en esa segunda fase es donde se aborda el tema nuclear. Se trata la cuestión de quién controla el estrecho a partir de ese momento. Supongo que también se hablará de asuntos como las reparaciones, los misiles iraníes y un alivio de sanciones más amplio. Pero todo eso llega en la segunda fase. Así que la gran pregunta ahora es si podremos alcanzar un acuerdo sobre la primera fase. Y según Axios, estamos cerca de conseguirlo. Pero como tú mismo señalabas, ya hemos oído esta historia antes. Y nunca llegamos ni siquiera a la primera fase.
Tienes que entrar tú también, Daniel. Odio cuando se me escapa ese botón. Hace un momento has mencionado algo que me parece importante aclarar desde el principio, y es que los iraníes han sido muy firmes al decir que cuando hablan de un alto el fuego, no se refieren solo al Golfo Pérsico. Hablan de un alto el fuego total, lo que incluye Líbano y Hezbolá. Y aquí tenemos la situación actual, un vistazo en directo a los titulares. Mira, hace 41 segundos, en el Times of Israel publicaban, un diplomático resta importancia a un informe que afirma que Irán y Estados Unidos han alcanzado un memorando de entendimiento. Y justo debajo, otro titular dice, las fuerzas de defensa de Israel atacan Beirut por primera vez en 3 semanas mientras se intensifica la ofensiva en Líbano. Así que no parece precisamente que estemos avanzando hacia un acuerdo. De hecho, uno podría preguntarse, y te lo pregunto directamente, ¿hasta qué punto crees que es posible que Israel esté intentando sabotear esto para asegurarse de que no haya un acuerdo, sabiendo lo importante que sería para Irán? Bueno, no hay duda de que Israel está interesado en sabotear el acuerdo. Los israelíes están fuera de sí ante la idea de que Trump vaya a cerrar un acuerdo con los iraníes, un acuerdo que reflejaría que los iraníes han ganado la guerra. Podemos hablar más de esto después, pero el hecho es que este acuerdo es muy favorable para Irán, sobre todo si tenemos en cuenta la segunda fase. Ahora bien, lo que está ocurriendo aquí es que los israelíes están intentando sabotear el acuerdo impidiendo un alto el fuego en el Líbano. Preventing a ceasefire in Lebanon. You want to remember that on May 15th was 30 Hay que recordar que el 15 de mayo fue hace 13 días. Estados Unidos anunció que Israel y Líbano habían acordado una prórroga de 45 días del alto el fuego. Eso significa que lo que está ocurriendo hoy en Líbano, con los israelíes atacando sin descanso, es una violación del alto el fuego. Muy claro. Y además, si miramos lo que ha pasado en Gaza, se suponía que también debía haber un alto el fuego allí. Según mis cálculos, los israelíes han matado a unos 900 palestinos desde que se anunció el alto el fuego en Gaza. En otras palabras, no ha habido ningún alto el fuego en Gaza. Y por supuesto, viendo lo que está ocurriendo hoy en Líbano, tampoco hay alto el fuego en Líbano. There's no ceasefire in Lebanon as well. So the question you have to ask yourself is, Así que la pregunta que uno tiene que hacerse es, una vez que Estados Unidos y los iraníes lleguen a un acuerdo sobre la primera fase de este proceso de negociación, ¿crees que los israelíes serán capaces de no atacar Líbano? ¿Crees que aceptarán un alto el fuego permanente, que es lo que exigen los iraníes? Y la respuesta es casi con toda seguridad que no. Puede que al principio estén de acuerdo, que entremos en esa primera fase de las negociaciones, y luego los israelíes empiecen de nuevo a bombardear Líbano. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después? Y por eso los iraníes están prestando mucha atención a cómo van a responder cuando Israel, como casi todo el mundo reconoce, viole el alto el fuego. Vamos a repasar algunos de estos puntos, porque esto es lo que Axios está informando sobre ellos. El alto el fuego se ampliará mediante un memorando de entendimiento, así que seguimos llamándolo un acuerdo, pero en realidad es solo un MOU. Esto establece un plazo de 60 días para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Como dices, eso sería básicamente la segunda fase. Durante esos 60 días, el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz no tendrá restricciones. Volveremos a ese punto porque es realmente importante. Esto viene de Axios, del lado estadounidense. La Marina de Estados Unidos levantará su bloqueo en proporción a la reanudación del tráfico comercial. Irán se comprometerá a no desarrollar armas nucleares. Nada nuevo ahí. Siempre han dicho eso, y siguen diciéndolo. El memorando de entendimiento también establecerá que el tema nuclear se seguirá tratando. Primero, durante el periodo de 60 días, que en realidad tampoco significa gran cosa, Estados Unidos se comprometerá a hablar sobre las sanciones.
Y aquí es donde empezarán los problemas por parte de Irán. Se comprometerán a debatir el alivio de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes congelados. El memorando también incluirá un mecanismo para ayudar a Irán a empezar a recibir bienes y ayuda humanitaria. Y bueno, eso ya se vio ahí. Pero es un asunto importante, porque esto dice que Estados Unidos se comprometerá a hablar sobre el alivio de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes. Pero la parte iraní ha dicho, estuve hablando con el profesor Morandi, que está muy vinculado al gobierno iraní y a su equipo negociador, y me comentó que esa no es su interpretación. Según ellos, el dinero se liberará primero, porque no confían en nada de lo que diga Estados Unidos. Dicen que necesitan medidas de confianza, y eso significa que el dinero se entregue antes y que las sanciones sobre su sistema energético se levanten desde el principio. Y añadió que, si no se cumplen esas dos condiciones, no hay base ni siquiera para hablar del resto. ¿Qué opinas de eso? Bueno, esa era mi comprensión del acuerdo durante la última semana, más o menos. Cuando lees a Trita Parsi y a otras personas que describían el acuerdo basándose en conversaciones con gente dentro de Estados Unidos y dentro de Irán, esa era la idea, que se liberaría una parte importante de esos activos iraníes congelados ahora mismo, y además que se levantarían las sanciones sobre el petróleo y el gas iraníes. Por cierto, eso ya ocurrió cuando estábamos bombardeando Irán. Hay que recordar que, hasta que cerramos el estrecho, el petróleo y el gas iraníes salían de allí hacia los mercados mundiales. Queríamos que ese petróleo y ese gas iraníes llegaran a los mercados energéticos. Así que habíamos levantado las sanciones a Irán, esas sanciones en concreto, al comienzo de esta guerra. Así que esto no sería nada nuevo, pero imagino que los iraníes van a insistir en ello. Me cuesta creer que no lo hagan, que permitan a Estados Unidos no levantar esas sanciones y aún así aceptar entrar en este alto el fuego. Hay otra cosa de la que el profesor Morandi me habló y me explicó cuál era la posición iraní sobre el control del estrecho. Pero antes de contaros lo que me dijo, dejadme mostraros lo que dijo ayer el presidente Trump sobre el mismo tema. ¿Aceptaría un acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y a Omán controlar el estrecho? ¿Y tendrían que abrirlo de inmediato o estaría dispuesto a que eso ocurriera con el tiempo? No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo. ¿Y quién lo controlaría? Son aguas internacionales. Nadie va a controlarlas. Nosotros las vigilaremos, las mantendremos bajo observación. Pero nadie va a controlarlas. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlas, pero nadie va a hacerlo. Son aguas internacionales, y Omán se comportará igual que los demás. Así que tendremos que destruirlos. Ellos lo entienden. Estarán bien. Estarán bien. Quiero decir, simplemente los volaremos por los aires. Es una tontería, nada importante. Pero escucha, el profesor Morandi ha sido categórico en el programa y también otros funcionarios iraníes en público. Dicen que nunca van a renunciar al control del estrecho de Hormuz. Dicen que permitirán el paso del tráfico sin impedimentos, siempre que se paguen las tasas y todo eso. Pero insisten en que van a mantener el control. Ahora bien, el presidente Trump está planteando algo que parece potencialmente sabotear eso desde el principio, al decir que nadie puede controlarlo. ¿Qué opinas de esas dos posturas? Bueno, para empezar, esto se va a resolver en una segunda fase, junto con el tema nuclear y, como dije antes, con otros cuantos asuntos más. Formará parte del proceso de negociación. Y la verdad es que no vas a conseguir ninguna concesión por parte de los iraníes, nada que estén dispuestos a firmar sobre el tema nuclear, a menos que haya un acuerdo sobre el estrecho. Así que eso se resolverá más adelante. Y el resultado final es que Irán acabará controlando el estrecho. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Qué va a hacer el presidente Trump para evitar que Irán controle el estrecho?
going to do to prevent Iran from controlling the strait? This war has been going on since February 28th. Esta guerra lleva en marcha desde el 28 de febrero. Y como tú y yo bien sabemos, Daniel, si tuviéramos la capacidad de recuperar el control del estrecho, o de tomar el control del estrecho, para ser más precisos, ya lo habríamos hecho. No podemos hacerlo. No tenemos los medios militares necesarios. Y lo último que queremos es continuar la guerra contra Irán. Sería catastrófico desde nuestro punto de vista. Así que no vamos a lanzar una operación militar para recuperar el estrecho. Todo eso te indica que acabarán controlándolo, como deja claro el profesor Morandi. As Professor Morandi makes clear. Déjame preguntarte algo sobre eso, porque hay una cosa que me desconcierta bastante. Quiero decir, si lo miras, incluso de forma superficial, sin tener experiencia militar ni en política exterior, se ve claro que intentamos durante unos 40 días derrotar a Irán militarmente. Intentamos asesinar a sus líderes, decapitarlos, todo ese tipo de cosas. Y nada de lo que hicimos consiguió arrebatarles el control del estrecho, por muchas razones distintas, porque tienen muchísimas formas de controlar el tráfico civil que sale de allí. Entonces, ¿por qué tenemos a gente como John Bolton o Pompeo, con quienes tú debatiste aquí hace poco, así que quizá puedas darnos información más directa? ¿Por qué siguen diciendo, no, hay que volver y, entre comillas, terminar el trabajo, resolver esto militarmente? ¿Cómo pueden defender ese argumento cuando ya lo intentamos y fracasamos? Bueno, hoy en día en Estados Unidos puedes defender casi cualquier argumento y salirte con la tuya, sobre todo dentro de los medios de comunicación tradicionales, especialmente en plataformas como Fox. Así que tienes a todos esos halcones de guerra que hacen afirmaciones que no tienen ningún sentido cuando miras con atención cuáles son realmente nuestras capacidades. La idea de que tenemos que entrar y terminar el trabajo suena bien. Ya sabes, ese vamos América, entremos ahí, acabemos el trabajo. Somos el estado más poderoso del mundo. No nos digas que no podemos hacer lo que queramos. Solo necesitamos fuerza de voluntad. Eso es lo que falta aquí. Dicen que el presidente Trump se está debilitando, que hay que endurecerle la espalda y luego enviar al ejército estadounidense allí, y que ellos harán el trabajo. Y claro, eso suena bien para mucha gente. Suena como una receta para el éxito. Pero si miras con atención lo que realmente podíamos hacer, lo que intentamos hacer y no hicimos en los primeros 40 días del conflicto, se hace evidente que esa gente está diciendo tonterías. No tenemos una opción militar aquí. No pudimos controlar el estrecho. No pudimos poner a Irán, a los iraníes, de rodillas en los primeros 40 días de la guerra, ni siquiera con un enorme poder aéreo. ¿Qué les hace pensar que podríamos hacerlo ahora? Y por cierto, cuando dejamos de bombardear a mediados de abril, pasamos al bloqueo y todo el mundo decía que el bloqueo funcionaría. Pues bien, el bloqueo no ha funcionado. Y nadie, ni dentro ni fuera, ni nadie con una mente analítica, cree de verdad que se pueda usar el bloqueo junto con una nueva campaña de bombardeos para hacer que los iraníes se rindan. Simplemente no se puede hacer. Y si se pudiera hacer, estaría bien que esas personas nos explicaran cuál es la historia causal. Es decir, qué objetivos atacamos, qué efectos tienen esos ataques sobre el liderazgo iraní, cómo conseguimos que se rindan. Y luego está el registro histórico. Cuando miramos casos anteriores en los que, ya sabes, bombardeaste un país como Irán, hiciste una gran campaña y luego lanzaste una segunda. ¿Qué nos dice la historia sobre por qué deberíamos confiar en que esta vez funcionará cuando la primera no funcionó? Y por supuesto, no tienen ninguna explicación así. Solo hacen declaraciones vacías diciendo que hay que terminar el trabajo. De acuerdo. Si pudiera pedirle que lo resumiera. Usted participó hace poco en un debate en el que también estaba Mike Pompeo, que hemos comentado aquí varias veces. Pero si puede resumirlo, ¿cuál es su argumento para que intentemos esta situación de imposición?
Well, the thing is that Mike Pompeo said Bueno, remarkably little la cuestión es que Mike about Pompeo what dijo we sorprendentemente want, poco sobre lo que deberíamos hacer para ganar la guerra, to know porque Mike that there is Pompeo no es lo magic bastante formula. inteligente And como the para last thing saber that que he no wants to existe do una is get fórmula into a mágica. debate with me and Steve Y lo Hall último que quiere es entrar en un about debate what we should conmigo do y con to Steve win the Hall war. sobre qué deberíamos He hacer para ganar la concentrates guerra. on making the argument Él se centra en defender la idea de que los Iranians iraníes son básicamente la reencarnación del Tercer Reich, que son el régimen más malvado, que el régimen iraní es el más malvado del planeta y que tenemos que acabar con él. Y por tanto, fue bueno que el presidente Trump fuera a la guerra contra Irán. Él es plenamente consciente de que es una lucha difícil, pero cree que merece la pena librarla. Sin embargo, no tiene ninguna solución sobre cómo podemos ganar esta guerra, y no entra en ese tema porque entiende perfectamente que no hay ninguna fórmula mágica para ello. Bueno, déjame preguntar entonces, porque quiero decir, él no es un ídolo por sí mismo. Desde luego tiene muchos seguidores, mucho apoyo y gente detrás. Podemos deducir de eso que hay quienes simplemente dicen, ya sé que no podemos, no soy tonto, conozco el equilibrio militar y todos los factores que acabas de mencionar, pero aún así están conformes con un conflicto perpetuo. ¿Qué piensan? Mientras sigamos luchando, eso ya es un éxito en sí mismo. ¿Sería justo decirlo así? Bueno, no sé si esa es la opinión de Mike Pompeo, pero creo que hay mucha gente que piensa que si seguimos lanzando barro contra la pared, en algún momento se quedará pegado. Ahora no se está pegando, pero solo tenemos que resistir. Somos increíblemente poderosos y podemos mantener esto durante mucho tiempo. Y tarde o temprano, el barro se va a quedar pegado y tendremos un resultado efectivo. Los iraníes acabarán levantando las manos. Y hay que recordar, creo que ese es su modo de ver el mundo, que vivimos en un mundo incierto. Nunca puedes estar completamente seguro de lo que va a pasar cuando usas la fuerza militar contra un adversario. Y ellos creen que hay muchas posibilidades de que esto salga bien. Pero hay que recordar que si no sale bien, si no volvemos a luchar en la guerra, si no reanudamos la campaña aérea y en la práctica nos rendimos ante Irán, que es lo que acabaríamos haciendo, Irán va a ganar claramente esta guerra. Esa gente va a quedar en ridículo. Será una enorme vergüenza para ellos durante el resto de sus vidas. Tendrán que explicar cómo pensaron que podíamos ganar esta guerra y cómo por eso mismo actuaron como animadores empujándonos a entrar en ella. Y por eso tienen un interés personal en intentar continuar la guerra, con la esperanza de lograr una especie de resurrección. Sabes, es curioso. Voy a enseñarte aquí a tres de los mayores defensores que han estado apoyando todo esto desde el principio y dónde están ahora. Vamos a empezar con Jack Keane. Él ha sido muy firme desde antes de que empezara la guerra, sobre todo allá por enero. Decía, nada de negociaciones, no hagáis ningún acuerdo con esa gente, porque eso les daría más poder, y en fin, si siguen en el poder, es algo malo. Después, cuando llegamos al alto el fuego, volvió a repetir lo mismo. Pues bien, ayer en Fox News tuvo un giro un poco extraño, creo yo. No sé si está cambiando de postura, porque verás que en la segunda parte del fragmento de audio parece volver a su posición original. Pero ahora suena como si dijera, bueno, quizás sí pueda haber un acuerdo. Existe una oportunidad. Quizá podamos llegar a donde necesitamos estar sin tener que volver a las operaciones militares y así evitar el horror que causaríamos y también el posible riesgo de bajas entre nuestra propia gente. Él quiere el acuerdo nuclear tal y como lo ha planteado. No hay motivo para entrar en los detalles ahora. Quiere que el programa de misiles balísticos quede completamente restringido. No quiere ningún apoyo a los grupos aliados. Y por supuesto, la prioridad número 1, abrir el estrecho de Hormuz sin restricciones, sin que haya ninguna insinuación de que de algún modo Irán tenga control sobre lo que ahora está reconocido legalmente como una vía marítima internacional, donde la libertad de navegación tiene prioridad.
y está insistiendo en conseguirlo. Además, está advirtiendo claramente a los iraníes, si no llegamos a ese punto, es muy probable que volvamos a las operaciones militares. Así que él todavía quiere volver a aterrizar, pero nosotros deberíamos volver a las operaciones. Pero ¿qué opinas de la primera parte? Porque, hasta donde yo sé, es la primera vez que dice algo como, bueno, quizá podamos llegar a un acuerdo negociado. Estoy de acuerdo contigo. Parece que por fin ha despertado y se ha dado cuenta de la realidad. De verdad lo parece. Quiero decir, ya no estaba hablando de volver atrás y bombardear Irán otra vez. Claro, al final dijo que era una posibilidad. Pero creo que en el fondo estaba destacando a su manera las virtudes del acuerdo que Trump está intentando cerrar. Me cuesta creer que un antiguo general de 4 estrellas no haya comprendido ya que no tenemos una opción militar. Es que es tan evidente. Solo hay que mirar lo que hemos hecho con los inventarios. Hemos usado aproximadamente 1/3 de nuestros misiles Tomahawk. Y acabamos de decirles a los japoneses que esos 400 misiles Tomahawk que nos compraron, no podremos entregárselos quizá hasta dentro de 3 años. ¿Te lo puedes creer? Hemos trasladado sistemas THAAD, hemos movido baterías Patriot, hemos sacado una unidad de marines del este de Asia y la hemos enviado a Oriente Medio. Y a pesar de todo eso, no hemos conseguido ninguna victoria militar significativa. Y desde luego, el general Keane entiende que si volvemos a atacar a Irán con poder aéreo, ellos tienen capacidad de represalia y pueden causar un daño enorme en la región del Golfo. Podrían incluso cerrar el Mar Rojo, destrozar los cables bajo el estrecho de Hormuz o devolver a los Emiratos Árabes Unidos a la Edad de Piedra. Quiero decir, aquí no tenemos ninguna opción militar. Hay que asumirlo. Y creo que eso es precisamente lo que él ha hecho. No dijo nada que me pareciera una tontería. Sabes, Jack Keane, el general Kellogg, que va a intervenir a continuación, y luego Lindsey Graham, los tres tienen línea directa con el presidente Trump. Y según el propio Trump, los escucha mucho. Así que decías que quizá Jack Keane ya se ha despertado y ha visto la realidad. Pero el general Kellogg, por lo visto, sigue dormido. Está tratando con un liderazgo teocrático. En realidad, son 4 personas con las que tiene que lidiar. Está Khamenei, que es básicamente el líder supremo, aunque no lo hemos visto porque resultó herido en un ataque aéreo. Luego está Arakchi, su ministro de Exteriores, que literalmente escribió el libro sobre negociaciones. También está Fadavi, de la Guardia Revolucionaria, un fanático teocrático. Y probablemente el único que parece razonable es Pezeshkian, el presidente, pero no tiene ningún control sobre nada. En realidad los iraníes están siguiendo su plan bastante bien. Y lo que llaman el mosaico. Lo que hicieron fue descentralizar a todos los guardianes de la revolución, de modo que cada uno manda en su propia zona. Por eso estamos viendo que hacen cosas absurdas, como enviar barcos al Golfo. No creo que haya ningún control desde los niveles más altos. Creo que el presidente les ha metido ideas en la cabeza. Ahora mismo están en el bando perdedor. Y yo soy de los que insisten en que la única forma de cambiar eso es con un liderazgo de 3 niveles. Hay gente capaz de hacerlo. Por ejemplo, si miras a Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Shah. Así que están perdiendo, y aún así deberíamos volver a hablar de un cambio de régimen, que es justo lo que él dice que sigue defendiendo. ¿Qué opinas? Bueno, tú y yo le escuchamos hablar sobre Ucrania, y gran parte de lo que dijo no tenía sentido respecto a Ucrania. Y el presidente Trump habría estado mucho mejor si de verdad le interesaba resolver la guerra de Ucrania, si hubiera mantenido al general Kellogg bien lejos. Pero en lugar de eso, escuchó al general Kellogg, y por eso estamos donde estamos con Ucrania. Y aquí pasa básicamente lo mismo. Quiero decir,
El hecho es que Irán está ganando la guerra. Irán va a ganar la guerra. No hemos conseguido ninguno de nuestros objetivos. Además, ahora Irán controla el estrecho de Hormuz, que no controlaba el 27 de febrero. Y además, hay todo tipo de indicios de que una vez que se cierre un acuerdo, Irán va a recibir un enorme alivio económico en comparación con la situación que tenía antes. Así que Irán va a salir de todo esto como el ganador. Claro, tendrán que hacer algunas concesiones sobre el programa nuclear. Parece que estuviesen interesados en adquirir un arma nuclear. But they weren't interested in acquiring a nuclear weapon anyway. So I think Creo que el 26 de febrero, el día anterior al que estás mencionando, ya habían puesto todo eso sobre la mesa y dijeron, negociaremos todo esto, en mayor o menor medida. Así que no es nada que no hubieran ofrecido ya. En realidad no pierden absolutamente nada, ni siquiera en ese punto. they're the winners in Sí. this war. Así que ellos son los ganadores en esta guerra, ¿verdad? Y no quiero decir que no hayan sufrido por culpa de la guerra, pero son los ganadores. Y Kellogg se niega a admitirlo. Sigue bajo la ilusión de que podemos usar la fuerza para hacerles doblar las rodillas, para obligarles a rendirse. Y como dije antes, y tú lo sabes mejor que yo, no hay ninguna estrategia militar disponible para nosotros, ni para Estados Unidos junto con Israel, que pueda salvar la situación. Si la hubiera, ya la habríamos intentado. Bombardeamos durante 40 días, no funcionó. Luego pasamos al bloqueo, tampoco ha funcionado. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Y la respuesta es que vas a intentar negociar para salir de esta situación. Y lo que vas a tener que hacer es sonar como el general King. Vuelve al general King. Lo que él intentaba hacer era maquillar la situación, ¿verdad? Trataba de dejar claro que había que llegar a un acuerdo, pero que el presidente Trump conseguiría al final el mejor acuerdo posible y saldría bien parado, ese tipo de argumento. Y el presidente Trump tendrá que defender esa postura en algún momento. Su mayor problema será convencer a los israelíes, que entienden perfectamente que desde su punto de vista, lo que ha ocurrido aquí es catastrófico. Y si el general Kellogg no espabila y se da cuenta de lo que pasa, Lindsey Graham ni siquiera quiere intentar maquillar este desastre. Obama y Biden estropearon Irán y Donald Trump lo está arreglando. Obama le dio a Irán decenas de miles de millones de dólares y ellos cogieron ese dinero y empezaron a fabricar uranio nuclear con él. Ya sabes, material de grado militar. Biden revirtió todas las políticas de Trump cuando asumió el cargo y Donald Trump impidió que Irán consiguiera un arma nuclear. Están en su punto más débil desde 1979. Están al borde de un acuerdo de paz porque están débiles. Y lo que dijo Donald Trump, el presidente Trump, sobre Arabia Saudí e Israel, si no sacas nada más de esta entrevista, aparte de que Trump me dio su apoyo, si logra hacerlo, si consigue que Arabia Saudí, el centro del Islam para todo el mundo, reconozca al Estado judío de Israel, habrá puesto fin al conflicto árabe-israelí que lleva miles de años existiendo. Hay muchísimas cosas que comentar ahí, pero él sigue repitiendo muchas cosas que son sencillamente falsas. El Hotzepoa no los estaba llevando hacia una bomba. De hecho, era lo único que los mantenía fuera de ese camino, hasta que Trump los volvió a poner en él. Y Biden no lo revirtió todo. Mucha gente pensó que volvería al Hotzepoa, pero básicamente no hizo nada. Así que en este tema no ayudó. Pero a él le encantaba dominar la conversación en aquellos días. Y luego dice algo como, ¿sabes qué? Vamos a conseguir los acuerdos de Abraham, ¿vale? El reino de Arabia Saudí se va a sumar y va a ser increíble. ¿Qué opinas de eso? Solo quiero volver a subrayar el punto que mencionas porque es muy importante. Muestra hasta qué punto Lindsey Graham estaba diciendo disparates. Fue Donald Trump en 2018. Y por cierto, Mike Pompeo acababa de convertirse en secretario de Estado en ese momento.
Fueron Pompeo y Trump quienes se retiraron del JCPOA. Y eso, por supuesto, fue lo que llevó a Irán, un año después, a empezar a enriquecer uranio, llegando finalmente hasta el 60%. Y como señalaste, Danny, y no podemos insistir lo suficiente en esto, Biden, aunque no volvió al JCPOA, básicamente siguió el mismo camino que Trump había seguido en su primer mandato. Luego pasamos al segundo mandato del presidente Trump, en el que estamos ahora. President Trump's second term, the one that we're now in. President Trump has participated in El presidente Trump ha participado en 2 guerras contra Irán, y en ambos casos los iraníes estaban negociando de buena fe con Estados Unidos, y tanto Israel como Estados Unidos atacaron a Irán por sorpresa. Así que la idea de que los iraníes son los grandes villanos y de que son responsables de todos estos problemas, tanto en el ámbito nuclear como en otros, no es un argumento serio. No se trata de decir que los iraníes sean santos, pero si miramos quién ha estropeado realmente la situación nuclear con respecto a Irán, ha sido Estados Unidos, y sobre todo Donald Trump. No ha sido Joe Biden. Así que los argumentos que está planteando Lindsey Graham no tienen ningún sentido. Ahora, con respecto a los acuerdos de Abraham, no entiendo por qué demonios el presidente Trump está sacando este tema en este momento. Pensar que Qatar o Kuwait vayan a unirse a los acuerdos de Abraham ahora mismo es simplemente impensable, sobre todo teniendo en cuenta el genocidio en Gaza. Hay que recordar que los países que sí se unieron a los acuerdos de Abraham, y eso incluye a países como los Emiratos Árabes Unidos, lo hicieron, creo, en 2020, pero fue mucho antes del genocidio. A estas alturas, viendo lo que los israelíes han hecho y siguen haciendo con los palestinos dentro del llamado Gran Israel, no hay manera de que esos países vayan a sumarse a los acuerdos de Abraham. Y uno se pregunta, ¿en qué está pensando el presidente Trump cuando saca este tema? Así que, sinceramente, creo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Volvamos a algo que has mencionado sobre Israel, porque hemos hablado de cómo Irán ha dicho, vamos a mantener el control del estrecho, vamos a conseguir dinero por adelantado, y vamos a obtener un alivio de las sanciones en el sector energético, o no habrá ni siquiera un alto el fuego de 60 días. Eso es una cosa. Pero luego has mencionado a Israel un par de veces. Ahora mismo, en Al Jazeera están diciendo, Israel intensifica sus ataques en el sur del Líbano. Así que una vez más, parece que están haciendo todo lo posible por empeorar aún más la situación. La pregunta es, ¿podrá el presidente Trump contener a Israel? O, incluso dejando aparte todo lo demás que acabo de decir, ¿bastará esto por sí solo para arruinar cualquier tipo de acuerdo? Bueno, yo creo, y esto es solo una suposición, que él podrá contener a Israel durante unos días, para que podamos entrar en ese periodo de 60 días, es decir, para que podamos conseguir el alto el fuego. La pregunta que hay que hacerse es, ¿mantendrán los israelíes el alto el fuego una vez que se haya acordado? Y me cuesta imaginar que lo hagan. Creo que harán todo lo posible por socavar el alto el fuego y evitar que lleguemos a la segunda fase. Y además, argumentarán que lo que deberíamos hacer es reanudar la campaña de bombardeos. Eso es lo que quieren hacer. Quiero decir, la pregunta que la gente debería hacerse, Danny, si los israelíes están interesados en sabotear el alto el fuego y en no llegar nunca a un acuerdo final, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué proponen como alternativa? Y por supuesto, lo que ellos proponen como alternativa es que volvamos a bombardear Irán. Están en la Escuela de Política Internacional de Keith Kellogg y Lindsey Graham, ¿verdad? Y para quienes actuamos con racionalidad y dentro de la legalidad, todos sabemos que eso no tiene ningún sentido. Simplemente no va a funcionar. Así que los israelíes pueden hablar de hacerlo, pero no es una opción viable. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿dónde estamos ahora? Porque los iraníes no van a estar contentos si Israel vuelve a bombardear Líbano. Y eso inevitablemente ocurrirá. Los iraníes querrán responder.
Entonces la cuestión es cómo van a responder. Y cuando lo hagan, en Estados Unidos la gente dirá que fueron los iraníes quienes rompieron el alto el fuego. No dirán que fue Israel, dirán que fue Irán. Y ahí corremos el riesgo de una nueva escalada si terminamos atacando a Irán. Ayer tuvimos en el programa a Art Berman, un experto en energía y petróleo con 50 años de experiencia en la industria. Y dijo algo muy claro. Estamos ya en una situación en la que incluso si hoy mismo ocurriera un milagro y se abrieran ambos lados de los bloqueos, pasará hasta el año que viene antes de que todo esto empiece a normalizarse. Y mientras tanto, vamos a tener graves escaseces de gasolina y sobre todo de diésel. También habló de todas las consecuencias que eso implica, el combustible para aviones y así sucesivamente. Pero ese no es el único problema. Puede que ni siquiera sea el más grave. Pagar más por la gasolina o por lo que sea es molesto, sí, pero hay un asunto mucho más serio, la crisis alimentaria. Según esta fuente, 3 crisis globales están golpeando el suministro de alimentos en Estados Unidos. La guerra ha alterado a los productores de azufre. China está acumulando exportaciones. Los agricultores se enfrentan a los costes de fertilizantes más altos en décadas. Menos fertilizante esta primavera significa menores cosechas en otoño, menos comida en invierno. Y eso, si todo se resuelve bastante rápido. Pero, ¿qué opinas de la presión que eso podría ejercer sobre la administración, quizá incluso en Irán también? Aunque ahora estamos hablando de Estados Unidos. Es decir, oye, puedes jugar con los mercados y conseguir que el S&P 500 suba a un nivel estupendo. Y vale, eso te viene bien. Pero mira, vamos a tener problemas de alimentos aquí por culpa de todo esto. La gente no habla tanto de los fertilizantes que dejan de llegar. El azufre, el aluminio, el helio y muchas otras cosas necesarias para la producción económica en general. Seguramente el presidente está al tanto de ese tipo de presión. Sí, absolutamente. Por cierto, sobre los fertilizantes, no hubo suficiente para la siembra de primavera, y eso no se nota en la mayoría de los lugares hasta el otoño. Así que la crisis alimentaria va a ponerse muy, muy grave hacia finales de año. Y hay otras dimensiones de todo esto de las que podríamos hablar que lo harán aún peor. Pero dejemos eso aparte. Creo, Daniel, que hay una enorme presión sobre el presidente Trump para que ponga fin a esto ya, por razones económicas. Creo que sus principales asesores entienden perfectamente lo que acabas de decir. Aunque acabáramos con la guerra mañana mismo y reabriéramos el estrecho, vamos a enfrentarnos a problemas muy serios durante el próximo año, año y medio o incluso más, por las consecuencias de esta guerra. Es un problema enorme. Y si imaginamos una situación en la que no la detenemos y la guerra se prolonga hasta agosto, las consecuencias serían mucho peores. Esta guerra hay que detenerla. Creo que el presidente Trump lo entiende perfectamente y quiere ponerle fin. Pero se enfrenta a varios problemas, Daniel. El primero es el problema de Israel. Israel es un gran obstáculo para resolver esta guerra, como ya hemos comentado. No quieren un acuerdo. Además, en este país existe el lobby sionista o pro-israelí. Y además están todos esos halcones de la guerra, como Lindsey Graham, que no tienen ningún interés en poner fin a esta guerra y que tienen mucha influencia porque los medios se aferran a gente así y les dan muchísima atención. Así que muchos estadounidenses escuchan lo que dicen y todo eso ejerce presión sobre Trump. Tiene que tener en cuenta a Lindsey Graham, tiene que tener en cuenta a Miriam Adelson y al lobby, tiene que tener en cuenta a Benjamin Netanyahu. Y por si fuera poco, el hecho es que es uno de los negociadores más incompetentes que el mundo haya visto jamás. Ya sabes, él presume de ser un gran negociador. ¿De verdad estamos hablando en serio? Hemos visto cómo ha gestionado la guerra de Ucrania, tú y yo,
Y sinceramente, hablar de cómo ha manejado un asunto tan importante de una forma tan torpe, su comportamiento ha sido terrible. Y luego, cuando ves a los lugartenientes en los que confía para ayudarle a negociar esos acuerdos, en lugar de contar con verdaderos profesionales y organizar bien el equipo, recurre a gente como Jared Kushner o Steve Witkoff. Vamos, son unos novatos. No son el tipo de personas que quieres al frente de cuestiones importantes. Y luego va y les dice a esos dos, a Kushner y a Witkoff, que no solo tienen que ocuparse de Ucrania, sino también de Irán y del tema palestino, y que no necesitan ningún equipo. Así que tienes a Trump y a este tipo de asesores intentando manejar asuntos realmente complicados. Quiero decir, si nos pusieran a ti y a mí, Daniel, a encargarnos de Ucrania o de Palestina o de Irán, estaríamos hasta el cuello de problemas y nos costaría muchísimo intentar lograr un acuerdo, simplemente porque son cuestiones muy complejas. Pero en lugar de tener a 2, 3 o 4 personas competentes trabajando con un equipo preparado para tratar estos temas, tenemos a Trump, a Jared Kushner y a Steve Witkoff. Así que bueno, ¿estamos bien con eso? Y luego hace declaraciones como que va a volar Omán por los aires. Y uno se dice a sí mismo, esto no es la forma de negociar, ¿verdad? Los omaníes son nuestros aliados. Han estado intentando ayudarnos a poner fin al conflicto en el Golfo. ¿Por qué dirías algo así? ¿No quieres que nos vean de forma positiva? ¿No quieres colaborar con ellos? Pero ese no es el estilo del presidente Trump. Y mi punto es que el estilo del presidente Trump no es, digamos, lo que el médico recetó para esta situación. Sí. Y ni siquiera había visto ese titular. Gary apareció ahí de repente. Parecía que estaba añadiendo algo a lo que dijo Trump ayer. Y sí, jefe, ¿qué te parece esto? Pongámosles unas sanciones. Mira, con el tiempo que nos queda, quiero pasar a otro tema, que quizás sea aún más importante para la seguridad global. No solo por la cuestión energética, sino por la seguridad mundial y de Europa Occidental. Y es lo que está ocurriendo en Rusia. Acaba de llegar, son noticias rusas de hoy, de las últimas horas. En primer lugar, Sergei Narishkin, que es el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, dijo que según él, los tambores de guerra suenan ahora con especial fuerza en el continente europeo y que por tanto el Reino Unido está incitando activamente a una confrontación con Rusia. Después de eso, hoy mismo tenemos a al embajador Polyansky, que estuvo en nuestro programa hace aproximadamente una semana, repitiendo algunas de esas ideas. Ahora ha ido un paso más allá y afirma que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha publicado una lista de empresas europeas vinculadas a la producción de drones en Ucrania. Después de eso, Polyansky dijo que Rusia tiene derecho a considerar esos objetivos como blancos militares legítimos. Y luego, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, se sumó a esa postura y afirmó que, según él, Occidente ha declarado de hecho una guerra abierta contra Rusia. A eso se añade Karaganov, de quien creo que tú y yo ya hemos hablado antes, diciendo algo así como, oye, quizá deberíamos usar ataques convencionales en Europa. Y si eso no funciona, podríamos recurrir a eventos nucleares u otros. Parece que la retórica está subiendo de tono, y ahora llega esta advertencia de que todos los diplomáticos y extranjeros deben salir de Kiev, porque van a desatar fuego sobre la ciudad. ¿Qué opinas tú de esta situación? Bueno, creo que lo que está ocurriendo aquí tiene muy poco que ver con el campo de batalla. Es importante subrayarlo. Lo que está pasando es que los ucranianos, con ayuda de Occidente, están aumentando el número y la sofisticación de los ataques contra territorio ruso. Además, en Occidente hay toda una retórica belicista que acompaña a esos ataques apoyados por los países occidentales contra Rusia. Los rusos han llegado a la conclusión de que ya no tienen una disuasión suficiente frente a Occidente ni frente a Ucrania en lo que se refiere a los ataques contra su propio territorio.
y que algo tiene que hacerse para corregir esa situación. En otras palabras, necesitan restablecer la disuasión. In other words, have to reestablish deterrence. And the Russians basically have concluded that Y los rusos, básicamente, han llegado a la conclusión de que la única forma de hacerlo es atacando objetivos en Europa. En la práctica, eso significa atacar objetivos en países miembros de la OTAN. Es la única manera de enviar un mensaje claro y restablecer la disuasión. Y como sostiene Karaganov, y es muy importante subrayar que sus opiniones las comparten muchos, incluso en los niveles más altos de la élite rusa, se empieza con armas convencionales. Y si eso no funciona, si atacar a un país europeo con armas convencionales no logra disuadir, no hace que los europeos se retiren, ni que digan a los ucranianos que se retiren, entonces se recurre a las armas nucleares. Y eso no se hace para ganar la guerra, en un sentido militar, sino para enviar una señal muy clara a los europeos de que vas en serio, de que estás tan decidido que estás dispuesto a usar armas nucleares y arrastrar a todos los estados por una pendiente resbaladiza hacia la destrucción. Y con eso le estás diciendo a Occidente que la última oportunidad para evitar caer por esa pendiente es dejar de atacar a Rusia, dejar de ayudar a Ucrania a atacar a Rusia. Eso es lo que está pasando aquí. El problema es que, en Occidente, la mayoría de la gente no se toma en serio las amenazas rusas. Piensan, tanto en Occidente como en Ucrania, que pueden seguir provocando a los rusos y que cuando se quejan o dicen que van a tomar medidas drásticas, basta con ignorarlo. Pero no lo harán. No lo han hecho en el pasado, no lo van a hacer ahora. Así que sigamos dándoles donde más les duele. Y Karaganov dice, esto es lo que está pasando. Y lo que realmente ocurre cuando quitas todas las capas de la cebolla es que no respetan el hecho de que somos una potencia nuclear. No respetan que vivimos en una era nuclear. No creen que usaríamos armas nucleares. Y hemos llegado a un punto en el que probablemente tengamos que usarlas contra ellos de forma muy limitada. Una vez más, solo para enviar una señal muy clara de que primero, vivimos en un mundo nuclear y segundo, que hablamos completamente en serio cuando decimos que queremos poner fin a los ataques ucranianos contra territorio ruso. Ataques que cuentan con la ayuda y el respaldo de países europeos como el Reino Unido e incluso de Estados Unidos. Mira, fíjate en esto. Aquí tienes una recopilación de varios titulares de los últimos meses. Alemania prepara al país para una guerra contra Rusia. La OTAN dice que sí, podríamos estar en guerra con Rusia en 3 a 5 años. El Reino Unido insta a los británicos a prepararse ante una amenaza rusa. Un general francés se enfadó porque dijo que, efectivamente, vamos a perder hijos en una lucha contra Rusia. Es decir, está por todas partes. Así que, por un lado, parece que sí creen que podría haber una guerra con Rusia, y parece que se están preparando para ello. Pero como todo, nada ocurre en el vacío. Y eso también tiene un impacto en gente como Karaganov, en Vladimir Putin y en el propio pueblo ruso. Escuchan esas cosas y no lo hacen. Da la impresión de que los rusos sí creen lo que están diciendo y que además parecen estar actuando en consecuencia. La pregunta es, y déjame dividir esto en 3 partes. Si Rusia ha dicho públicamente ahora, vamos a atacar Kiev de una forma en la que nunca lo hemos hecho antes, quizá en 1, 2 o 3 días, algo así, un ataque masivo contra los sistemas de mando y control, contra la información y el liderazgo dentro de Kiev, algo que no han hecho hasta ahora. ¿Sería eso suficiente para captar la atención de los europeos occidentales? ¿O crees que solo lo enfadaría más? Yo no creo que funcione. Creo que si los rusos van en serio con eso de restablecer la disuasión, y aquí estamos hablando de disuadir a los europeos, de ayudar a Ucrania a atacar a la madre Rusia, van a tener que atacar objetivos ucranianos en lugares dentro de Europa, probablemente en los países bálticos. Creo que van a tener que hacerlo.
Los rusos van a tener que jugar duro con los europeos. The Russians are going to have to play Jugar duro con los ucranianos no sirve de nada. Los ucranianos han sufrido muchísimo hasta ahora y aún así han conseguido mantenerse en la lucha. Y los europeos siguen ayudándoles. Así que creo que, ya sabes, ni siquiera una campaña de dedos masiva sobre Kiev serviría para lograrlo. Bueno, eso es una afirmación bastante seria. Así que, según tu argumento o tu valoración, los actuales líderes europeos, ya hablemos de Starmer, Merz, Macron, Ursula von der Leyen, Mark Rutte y demás, no pueden ser disuadidos. Van a seguir ayudando a Ucrania, incluso si hay una gran campaña de bombardeos aquí, incluso dentro de Ucrania. Esa amenaza de que podrían atacar capitales europeas objetivos en Europa, ¿significa que crees que los europeos simplemente no se creen que Rusia haría algo fuera de Ucrania? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, la verdad es que creo, escuchando a las élites europeas y también a muchas personas en Estados Unidos, que no acaban de entender que estamos tratando con un adversario con armas nucleares y que esta es una situación extremadamente peligrosa. Mi impresión, Dani, es que durante la Guerra Fría éramos mucho más prudentes al hablar de una guerra con Rusia o entonces con la Unión Soviética, y también éramos mucho más cautelosos en nuestro comportamiento que ahora. Me parece realmente sorprendente hasta qué punto estamos dispuestos a ayudar a Ucrania a usar la fuerza militar contra el propio territorio ruso. Quiero decir, hoy estamos hablando de la campaña de drones que ataca infraestructuras y lugares civiles, como este dormitorio en Rusia. Pero eso es solo una parte. Hay que recordar, como ya he recalcado en el programa antes, que en agosto de 2024, Ucrania invadió Rusia con ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido. Piénsalo un momento. Ucrania invadió Rusia. Algo impensable durante la Guerra Fría, que hubiéramos apoyado a un aliado en un ataque contra la Unión Soviética. Y además, recuerda que los ucranianos atacaron la parte de bombarderos de la tríada nuclear rusa. También impensable en la Guerra Fría. Pero consideramos, y cuando digo consideramos me refiero sobre todo a Estados Unidos y al Reino Unido, aunque también a Occidente en general, que estaba bien que Ucrania atacara una de las patas de la tríada nuclear estratégica rusa. En su momento me pareció algo realmente impactante. Y la verdad, todavía me lo parece. Y esto nos lleva de nuevo al argumento de Karaganov y al de otros dentro de la élite rusa, que Occidente no cree que Rusia tenga líneas rojas reales, que Occidente no respeta el hecho de que somos una potencia nuclear. No entienden que no pueden o que no deberían poder enviar fuerzas ucranianas a Kursk en 2024. Eso se supone que debería ser impensable. Y los rusos creen, creo que con bastante razón, que en su momento, allá por 2024, no dejaron claro que lo que hicieron Occidente y los ucranianos era inaceptable. En otras palabras, mucha gente dentro de Rusia siente que Putin no impuso su autoridad lo bastante pronto, y que ya va siendo hora de hacerlo. Y entonces surge la pregunta, ¿qué significa realmente imponer tu autoridad? Y como has señalado, parece que ahora están hablando de bombardear Kiev de una forma en la que no lo habían hecho antes. Y lo que hicieron el pasado domingo por la noche es el primer paso en esa dirección. Mi respuesta sobre ese tema es que no estoy seguro de que eso sea suficiente, Daniel. No creo que tenga tanto efecto en cómo piensa la gente en Occidente. De hecho, puede que tengas razón y que esto acabe provocando que Occidente refuerce aún más su apoyo a Ucrania. Justo el efecto contrario. Bueno, si es así, los rusos van a escalar, y eso significa que atacarán con armas convencionales un objetivo dentro de Europa. Y si eso no funciona, volverán a escalar. Ahí es donde estamos. Estamos subiendo la escalera de la escalada. Veamos entonces la fase 2 de todo eso. Supongamos que sí, Rusia ataca Kiev.
Empiezan a circular muchos vídeos. Zelensky sale diciendo, Dios mío, por favor, venid a ayudarnos. Y los europeos se enfadan y lo que sea. Así que no se echan atrás, al contrario, redoblan su apuesta y envían más material. Entonces Rusia dice, de acuerdo, ahora vamos a ejecutar la fase 2, que ya han publicado, una lista de empresas y fábricas de drones, de misiles y demás, desde el Reino Unido hasta el otro extremo, y cumplen con eso. Y luego, al mismo tiempo, dicen que si eso no funciona, lo siguiente serán armas nucleares tácticas. ¿Llamará eso por fin la atención de Europa Occidental? I think it will. I mean, the question you have to ask yourself, Creo que sí. if Russia uses nuclear weapons, Quiero decir, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si Rusia usa armas nucleares, ¿qué hará Occidente? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Porque si respondes con tus propias armas nucleares, es probable que los rusos contraataquen, y entonces estarías subiendo por la escalera de la escalada nuclear, ¿verdad? Se podría argumentar que si los rusos atacan con armas convencionales en un país europeo, y al mismo tiempo dicen que si eso no es suficiente y no entiendes sus líneas rojas, quieren que comprendas plenamente que irán a las armas nucleares a continuación. fully appreciate that we will turn to nuclear weapons next. The idea that you're going to threaten our survival, La idea de que vas a amenazar su supervivencia a través de Ucrania, de que vas a darle a Ucrania armas para golpear a la madre Rusia y matar a un gran número de civiles rusos, es categóricamente inaceptable. Y estamos dispuestos a jugar duro hasta el punto de usar armas nucleares para obligarte a cambiar tu comportamiento. Si hacen eso, puede que no sea necesario usar armas nucleares. Pero no hay que subestimar lo peligrosa que es esta situación. Y por cierto, una de las razones por las que es tan peligrosa es que la retórica en Occidente me parece una retórica insensata. No creo que Rusia sea una gran amenaza para Europa. Punto y final. Pero lo que yo piense en realidad no importa aquí. But what I think doesn't really matter here. What matters is what the European leaders think. Lo que importa es lo que piensan los líderes europeos. Y creo que se puede argumentar que esos líderes se han convencido a sí mismos de que Rusia es como una nueva versión de la Unión Soviética, o incluso del Tercer Reich, y que nosotros en Occidente tenemos que hacer todo lo posible para disuadir a Rusia, a ese monstruo, y que si la disuasión falla, entonces hay que derrotar a ese monstruo en una guerra. Así es en realidad como están hablando las élites europeas. Y, de nuevo, creo que hay buenos motivos para pensar que de verdad creen en su propia retórica. Y si es así, y si escuchas lo que tú y yo estamos diciendo sobre la posición rusa y juntas esas dos cosas, la situación empieza a ser realmente muy inquietante. Y hay otro aspecto que quería comentar. Sé que estamos casi al final del tiempo. ¿Tienes unos minutos más para otro tema? Vale. Europa puede pensar eso. Pueden decir que no, y que si los rusos representan esa amenaza, pues seguirán adelante. Quiero decir, ya están en esa línea. Vamos a reconstruir Europa, vamos a llegar al 5% del PIB y todo eso. Pero eso está a, no sé, una década de distancia. Doug McGregor, en el programa, ha explicado cuánto tiempo lleva realmente reconstruir las fuerzas. Y si miras lo que tienen ahora mismo, cuentan con un número muy reducido de tropas. Hemos entregado tanto material a Ucrania durante estos años y luego también a Israel. Y ahora hemos gastado los nuestros en Irán. Nuestros principales sistemas de armas, que has mencionado hace un momento, ya sean los CHASM, los Tomahawk, los interceptores THAAD o los PAC-3, estamos prácticamente agotados en todos esos. Mientras tanto, Rusia, con su capacidad industrial de defensa a nivel convencional, ha estado acumulando de todo. Deberíamos darnos cuenta de que ahora mismo no podemos hacerlo, y que incluso si quisiéramos, sabemos que no podemos competir de forma convencional con Rusia. Tenemos que meter Macaberger y tomar un racional, aunque sea degradable. Bueno, creo que la gente entiende lo que estás diciendo.
Y por cierto, quieres destacar que las bases industriales de Estados Unidos y de estos países europeos están en un estado tan lamentable que no podemos producir con rapidez el armamento necesario para construir un ejército realmente potente en países como Alemania o Francia y así sucesivamente. Así que eso no va a ocurrir. Pero lo que está pasando aquí, Dani, es que los europeos están utilizando a los ucranianos para librar la batalla por ellos. Es una forma muy barata de hacer las cosas. Es una especie de pasarle la pelota a otro. En otras palabras, si eres europeo, lo que quieres es dejar a los rusos exhaustos. Si te crees esa historia que se han montado de que los rusos son la reencarnación de la Unión Soviética, que están listos para marchar de nuevo hacia Berlín, y que tú no puedes detenerlos por ti mismo, entonces usas a los ucranianos para hacerlo. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Están utilizando a los ucranianos y les están dando las armas para atacar a Rusia. No fueron los propios europeos quienes invadieron Kursk en agosto de 2024. Fueron los ucranianos, con ayuda de Occidente. Y lo mismo ocurre con el ataque a las fuerzas de bombarderos. En cuanto a la guerra que se está librando ahora, esa guerra de drones cada vez más intensa contra la madre Rusia, son los ucranianos quienes están combatiendo. Ellos lanzan las armas, pero en gran parte son armas occidentales y dependen mucho de la inteligencia occidental. Así que estamos colaborando con los ucranianos, pero son ellos quienes hacen el trabajo sucio. Mientras tanto, los europeos se quedan al margen y se centran en reforzar sus fuerzas militares para una posible tercera guerra mundial, dejando que los ucranianos se ocupen de los rusos por ahora. Pero no podemos llegar a eso. Quiero decir, harían falta demasiados años, incluso si se lanzaran de lleno a una movilización industrial de guerra. No podríamos alcanzarlo en mucho tiempo. Pero esto es algo que podría ocurrir literalmente en cuestión de días, y parte de ello, potencialmente, en Kiev. Así que déjame hacerte la última pregunta. Si te llamaran mañana por la tarde a Bruselas y te dijeran, mira, vamos a escuchar todo lo que digas, ¿qué recomendarías hacer ahora mismo, en este entorno que acabamos de describir, para evitar una escalada en el ámbito convencional y mucho menos en el nuclear, que pudiera aportar cierta estabilidad a la situación? ¿Cuál sería una política racional que podríamos adoptar ahora mismo? Bueno, yo creo que está muy claro lo que debería hacerse. Deberíamos dejar de ayudar a Ucrania en la guerra de drones contra Rusia. Y de hecho, deberíamos presionar a los ucranianos para que pongan fin a esa guerra de drones y busquen algún tipo de acuerdo de paz con Rusia. A ver, lo que está pasando aquí, volviendo a un punto que mencioné hace un momento, es que los europeos están utilizando a los ucranianos para golpear a Rusia. Está bastante claro que las élites europeas están muy interesadas en derrotar a Rusia, en sacarla del grupo de las grandes potencias, en causarle un daño enorme. Y no quieren hacerlo ellos mismos. Quieren que sean los ucranianos quienes lo hagan. Y si los ucranianos se desangran en el proceso, pues así sea. Así que esta guerra no va en interés de Ucrania. Tú y yo hemos hablado de esto hasta la saciedad. Lo que le conviene a Ucrania es conseguir un acuerdo de paz ahora. Los ucranianos nunca van a recuperar ese 20% del territorio que perdieron. No van a recuperar Crimea. No van a recuperar esas zonas del Donbass, de Zaporilla y de Jersón que han perdido. Se han ido y hay que cerrar un acuerdo ya. Deberíamos estar presionando a los ucranianos para que lleguen a un acuerdo y desde luego deberíamos presionarlos para que dejen de atacar el territorio ruso con drones. Porque esto, si no tenemos cuidado, puede acabar en una catástrofe. Creo que lo que hay que hacer aquí, Dani, es bastante evidente. Lo ha sido desde hace ya un tiempo. Pero tú y yo, ya sabes, estamos predicando en el desierto cuando defendemos este argumento, porque casi nadie en el poder parece pensar que la solución a este conflicto, la que conviene a Europa y a Ucrania, sea poner fin a esta guerra. It is not in Ukraine's interest to continue this war.
No le interesa a Ucrania seguir con esta guerra. Todo ese discurso que se oye sobre que Ucrania lucha por la democracia, que debemos seguir apoyándola y que tiene que resistir hasta el final porque, al fin y al cabo, no será un final amargo que acabarán derrotando a los rusos. Es absurdo. No van a derrotar a los rusos al final. Y de hecho, como los propios rusos están dejando claro, cuanto mejor le va a Ucrania contra Rusia. Y eso es lo que está pasando con los ataques con drones, que los drones ucranianos están siendo cada vez más eficaces. ¿Cuál es la respuesta rusa? Escalar. Esto significa que cualquier cosa que haga Ucrania ahora o en el futuro para mejorar su situación hará que los rusos escalen. Y por supuesto los europeos y los ucranianos responderán con una contraescalada. Los rusos volverán a escalar, y así seguimos subiendo por la escalera de la escalada. ¿Y dónde acaba esto? Nadie lo sabe. Pero se pueden imaginar escenarios que no terminan bien. Por eso, lo mejor que podemos hacer, lo que yo diría a la gente en Bruselas, es que pongan fin a esta guerra. Pero una vez más, este es un argumento que tú y yo llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Y por alguna razón, la gente parece que no lo entiende. Me da la impresión, John, de que ahora mismo estamos en una situación en la que muchas de las personas que acabo de mencionar, Rutte o Starmer o Macron y otros, no son gente tonta. Y me imagino que incluso habrán evaluado lo mismo de lo que tú y yo estamos hablando. Ellos pueden ver esto perfectamente. Y sobre todo, si los misiles rusos empiezan a arrasar Ucrania, Kiev, de una forma en la que no lo han hecho antes, podrían darse cuenta de las segundas, terceras y cuartas venga después. Y quizá quieran quitarlo de en medio, en el sentido que acabas de describir. Pero parece que están atrapados en una especie de trampa mental. Hemos construido toda nuestra carrera diciendo estas cosas, y si ahora nos echamos atrás, perderíamos nuestro poder o algo así. Y entonces actúan sin pensar, avanzando hacia una posible escalada nuclear, aunque saben que es lo incorrecto. ¿Has visto algo así en la historia? Que sepan cuál es la decisión correcta, pero aún así se sienten impotentes y siguen adelante hasta caer por el precipicio. Creo que este tipo de comportamiento se ve constantemente. A menudo le digo a la gente que esto me recuerda a la guerra de Vietnam. De aquella guerra saqué unas cuantas lecciones. Como sabes, estuve en el ejército estadounidense desde 1965 hasta 1975, justo durante ese conflicto. Una de las lecciones que aprendí fue: nunca entres en lugares como Vietnam. Pero otra lección que aprendí en aquellos años es que es muy fácil meterse en esas guerras y casi imposible salir de ellas. Es algo realmente sorprendente. Y eso se vio en Vietnam. Y por cierto, también se vio en Afganistán. Estaba bastante claro, ya en los primeros años de esa guerra, después de 4, 5, 6 años, que estábamos atrapados en un atolladero. No teníamos una estrategia para ganar. Nos llevó 20 años salir de allí. 20 años para salir. Hablemos de la guerra con Irán. Probablemente seguiremos hablando de esto dentro de un año, dentro de 2, incluso dentro de 3 años. Cuando el presidente Trump fue a la guerra el 28 de febrero, pensaba que iba a lograr una victoria rápida y decisiva, que iba a derribar al régimen y que todo acabaría ahí, que todos íbamos a vivir felices para siempre. Pero cuando eso no ocurre, ¿verdad? Cuando eso no ocurre, acabas en una guerra prolongada. Y salir de una guerra prolongada es extremadamente difícil. Ucrania es un ejemplo perfecto. Si volvemos a la guerra de Ucrania y a sus orígenes, mucha gente dice que lo que hizo Putin fue invadir Ucrania con el propósito de conquistar todo el país. Y si miras lo que hizo en los primeros días de la guerra, su objetivo era conquistar Kiev. Y luego, una vez que Kiev cayera, toda Ucrania caería también, y sería como la caída de Francia en 1940.
Bien, eso no es lo que estaba pasando aquí. Lo que Putin estaba haciendo era lanzar un ataque limitado contra Ucrania. El general Syrskyi dice que solo entró con 100.000 soldados, 100.000 tropas de combate. Yo uso la cifra de 190.000, que es el número más alto. Syrskyi dice 100.000, una fuerza pequeña, que no intentó conquistar Kiev. No podría haber conquistado Kiev con 100.000 soldados. Y por supuesto, esos 100.000 soldados estaban repartidos en 5 ejes distintos, ¿verdad? Exacto. Five different axes, right? Exactly. So what was he doing? Putin was interested Entonces, ¿qué estaba haciendo? Putin quería entrar, iniciar una guerra limitada para demostrar lo serio que iba y después empezar negociaciones con los ucranianos. Y 2 o 3 días después de que empezara la guerra, Putin envió un mensaje a Zelensky y le dijo, empecemos a negociar. Y eso fue lo que llevó, casi de inmediato, a las conversaciones que comenzaron en Bielorrusia y luego pasaron a Estambul. Son las famosas negociaciones de Estambul, en marzo y principios de abril de 2022, ¿verdad? Y parecía que la estrategia de Putin, es decir, lo que te estoy diciendo, Danny, era una estrategia con objetivos limitados. Putin no estaba interesado en conquistar toda Ucrania. Lo que quería era invadir y luego usar esa invasión como una forma de llevar a Ucrania a negociar un acuerdo a través del proceso de Estambul. Y de hecho, estuvo muy cerca de conseguirlo, ¿verdad? Si Boris Johnson y los estadounidenses no le hubieran dicho a los ucranianos que se retiraran, quizá habríamos tenido un acuerdo y habríamos puesto fin a la guerra entonces. Pero el problema para Putin es que, cuando lanzas una estrategia con objetivos limitados, no derrotas al otro bando de forma decisiva, ¿verdad? Y te ves metido en una guerra de la que es casi imposible salir. Y ahí está Putin, entrando ya en el 5º año de la guerra. Es un muy buen punto. Yeah. ¿Ves lo que ha pasado aquí? En cierto modo, Putin está en el mismo dilema en el que estuvimos nosotros en Vietnam y también en Afganistán y creo que ahora en Irak. Ojalá me equivoque en eso. Y él está en esa misma situación en Ucrania, ¿verdad? Si entras en una guerra pensando que puedes lograr una victoria rápida y decisiva y no consigues ese objetivo, entonces te ves atrapado en una guerra prolongada. Eso fue Irak, ¿no? Pensamos en el shock and awe, en una decapitación rápida, en una victoria decisiva. Ya sabes toda la historia. Pero eso no ocurrió. Y aquí estamos. Y Putin, bueno, su caso es un poco distinto en el sentido de que él no esperaba ganar una victoria rápida y decisiva, ¿verdad? Solo quería usar la fuerza para demostrar lo serio que estaba y para poner en marcha las negociaciones, y lo consiguió. Estuvo cerca, sí, pero estar cerca no basta cuando se trata de una guerra, y ahora está metido en una guerra larga. Seamos sinceros, le está costando muchísimo salir de ella. Exacto, ese es el punto entre tú y yo. Nosotros decimos que está claro lo que hay que hacer, que deberíamos llegar a un acuerdo ya. Pero nadie escucha. Es otra forma de decir que es increíble lo difícil que resulta salir de una guerra o te has metido en ella. Bueno, por desgracia, creo que lo vamos a descubrir, de un modo u otro. Justo ahora mismo he recibido una nota de alguien que tiene cierta información sobre lo que están pensando los rusos. Dicen que ya es solo cuestión de tiempo hasta que llegue el primer golpe en Kiev y que esperan que fracase, y están listos para pasar a la segunda fase. Veremos si eso ocurre. Rezo a Dios para que no sea así. Pero, como acabas de explicar con bastante lógica, probablemente sí vaya a pasar. Así que me preocupa mucho hacia dónde puede ir todo esto y cómo podríamos reaccionar. Pero estamos donde estamos, y te agradezco que hayas arrojado luz sobre ello. Muchas gracias. Un placer, Daniel. Gracias por invitarme al programa. Siempre es un placer. Solo recordad, sobre todo ahora que están surgiendo cosas, que podéis entrar en mearsheimer.substack.com porque estoy seguro de que él tendrá mucho que decir sobre lo que pueda pasar. Y por supuesto,
Nosotros también lo cubriremos si ocurre algo importante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. No olvidéis contárselo a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts. Decidles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista. Ellos necesitan saber lo que vosotros sabéis. Pueden escucharlo donde ya consiguen sus podcasts. Solo tenéis que decírselo. Where they already get their podcast. You just got to tell them.